Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, buenos días, bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Seguimos en nuestra serie de los Salmos y ahora estamos llegando a este día que nos corresponde los Salmos del 69 al 72. Yo quiero centrarme en esta mañana en el Salmo 69. En este Salmo 69, lo primero que tenemos que descubrir en este Salmo es de que este es un salmo mesiánico. Pero usted me dirá, ¿cómo así que es un salmo mesiánico? Cuando nosotros hablamos de un salmo mesiánico, nosotros tenemos que entender que debe reunir ciertas características. Y no solamente Salmo 69 es un salmo mesiánico. Hay varios salmos dentro de los salmos que son o cumplen con estas características de ser salmos mesiánicos. Mira, ¿cuáles son las características? Son las siguientes. Entonces, la primera es que contiene por lo menos una referencia directa a Jesucristo, al Mesías, al enviado, al Hijo de Dios. Otra, se explica en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo. Esto quiere decir que no necesariamente tiene que estar en los evangelios, también está en Romanos, en Hechos, y que se está explicando o se está refiriendo a lo que se dice en el Salmo y que hace referencia directa a Cristo. A veces eso hace algunas referencias o a veces todo el Salmo es aplicable a la persona de Jesucristo. Un ejemplo muy claro para esto es, por ejemplo, uno del salmo más citado o el salmo así más mesiánico y más citado en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, ¿cierto? Es el Salmo 22. Es un excelente ejemplo, porque en el Salmo 22 se está recitando lo que Jesús hizo en la cruz, donde se anuncia cómo sus manos iban a ser taladradas, cómo sus pies iban a ser también traspasados por unos clavos. Si usted va al Salmo 22 en el versículo 16 va a ver esto. Y también, como también es claro en ese Salmo, imagínense, desde el Salmo 22 decía de cómo se repartirían las vestiduras echando sobre ellas suertes. Un episodio que ambos se cumplieron en el momento de la crucifixión y que es narrado también a la vez en Mateo 27 en el versículo 35. Este es un ejemplo muy claro, el Salmo 22, para nosotros explicar que es un salmo mesiánico. Pero al igual tenemos el Salmo 16, tenemos el Salmo 34, donde nos dice o nos indica en el versículo 20, por ejemplo en el Salmo 34, nos indica de que los huesos de Jesús no serían quebrados. Y esa profecía está directamente entonces en Juan 19, del 31 al 37. Y podemos mirar muchos más salmos donde son mesiánicos. Les dejo esa tarea. Miremos cuáles de los salmos que ya hemos estudiado son esos salmos, cumplen las características de ser un salmo mesiánico. O sea, que contenga por lo menos una referencia directa a Jesucristo, o que se explique lo que se está viendo en el Salmo con referente a Jesucristo en el Nuevo Testamento, o que directamente todo el Salmo sea aplicable a la vida de Cristo. Esas tres características. Cuando entonces entramos en este Salmo 69, nosotros podemos ver entonces en este Salmo que junto con el Salmo 22 es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento y que a menudo se aplica con respecto al ministerio y el sufrimiento de Jesús. Si yo vamos al Salmo 4 en este versículo, dice lo siguiente: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé.
En este Salmo 24, este versículo 4 hace una referencia acerca de lo que es Juan 15, 25, donde habla directamente de los muchos enemigos que Jesús iba a tener en su vida pública. Este versículo fue citado, como dije, en Juan 15, 25 y dice en Juan 15, 25, sin causa me odia. Entonces vemos cómo acá el Señor citó este versículo en Juan y se lo aplicó a sí mismo con respecto a todos los enemigos que él lo odiaron sin motivo alguno y sentían ese odio sin ninguna justificación. Si también usted y yo vamos al versículo 8, ¿cierto? En el versículo 8, la experiencia de que nuestros hermanos se burlen de nosotros se expresa directamente en Juan 7, en el versículo 5. Aquí estamos viendo cómo los hermanos de Jesús lo iban aún a rechazar. Y si brincamos al versículo 9, describe el celo. Este es muy conocido. Versículo 9 describe el celo que David tenía. Y mire lo que dice el versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa y los de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Esto está citado en Juan 2, 17. Y aquí lo que está hablando claramente es cuando Cristo mostró gran celo cuando lanzó a los cambistas fuera del templo. Entonces, eso es lo que estos ejemplos que estoy dando con respecto a estos versículos del Salmo 69 lo convierten entonces en un salmo mesiánico, el cual nos está llevando a tener varias referencias en el Nuevo Testamento, tanto en los evangelios como también lo es en todos los otros libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Familia, tenemos que entonces estudiar más acerca de los salmos y sus referencias mesiánicas que nos dan a nosotros unas profecías del Mesías que nosotros podemos hoy por hoy ver muy fácilmente porque sabemos que ya pasó y que está narrado en el Nuevo Testamento, pero que cuando David lo escribía, describía algo que él sentía, pero que se cumpliría en el Mesías enviado por Dios. También pasando en este Salmo 69, yo quiero profundizar en el cómo inicia este capítulo. Este capítulo dice: sálvame Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Y dice: estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a Dios. David, al escribir esto, estaba describiendo que físicamente él estaba exhausto, que su garganta estaba seca, que sus ojos estaban hinchados de tanto llorar hasta no poder más. Pero lo más bonito que yo quiero que usted y yo rescatemos es que aún así David seguía confiando en el Dios que lo salvaría. Y esto a veces contrasta mucho en el cómo usted y yo tenemos la fe puesta en el Señor. Hay veces cuando nosotros vemos que las cosas no se dan, ¿sí? Cuando nos sentimos exhaustos y que de pronto sentimos que ya hemos clamado lo suficiente y no recibimos respuesta, nuestra confianza o nuestra fe desaparece. Pero David hoy nos está enseñando que a pesar de eso, él seguía confiando en el Dios de su salvación. Cuando nos sintamos entonces devastados por tragedias, por necesidades y queramos desmayar, tenemos que seguir confiando en Dios. Tenemos que volvernos a Él, pedirle que Él nos va a ayudar. Y tenemos que comprender algo,
que las lágrimas que corren por nuestras mejillas no serán en vano. Tenemos que comprender que muchas de las calamidades que nos vienen a nosotros, que vienen como forma o parte de una formación. Siempre usted y yo vamos a salir fortalecidos. Y también tenemos que saber que por ser cristiano no siempre vamos a caminar por un jardín de solamente rosas. También vamos a encontrar problemas. Y por ende, todo esto también hace parte del plan de Dios. Recordemos la historia de José. José también sufrió. José estuvo en la cárcel, estuvo como esclavo, pero el Señor tenía un plan con él y tenía que vivir eso. Entendamos el plan de Dios en nuestras vidas. David lo entendió. Muchos de los grandes de la Biblia lo entendieron. Así que los problemas, las situaciones que nos hacen que nuestra garganta se seque y nuestros ojos se hinchen de tanto llorar, eso me fortalecerá. ¿Y qué me fortalecerá? Mi dependencia a Dios, porque sé que solamente de Él viene la respuesta. Y en el Salmo 69, si vamos al versículo 13, me encanta lo que dice así: que a pesar de toda esta situación, dice David, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Sigámosle orando, clamando al Señor y diciéndole: ayúdanos a entender tu voluntad en nuestra vida y a disfrutar el plan o el proceso en el que cada uno de nosotros estamos. Familia, que Dios les bendiga. Vamos a orar en esta mañana. Papá Dios, gracias por esta mañana, gracias por lo que tú hoy nos enseñas a través de este Salmo 69, un gran salmo mesiánico donde está siendo citado varias veces en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Gracias porque tú le permitiste a David aún describir cosas tan maravillosas que las podemos ver cumplidas en Jesucristo. Gracias porque también David nos enseña a nosotros la necesidad de seguir confiando, de seguir buscando, de seguir clamando, aunque nuestra garganta se seque y nuestros ojos se quieran reventar. Llévanos a entender el plan tuyo en nuestras vidas y saber que en la situación que estoy viviendo fortalecerá mi dependencia a Dios, así como David lo sintió. Llévanos a orar hoy y decir: Señor, aún a pesar de todas las cosas que yo pueda vivir, yo seguiré orando y clamando al Dios de mi salvación, al tiempo de su buena voluntad. Señor, te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga, que tengan un feliz fin de semana y que nos vemos entonces nuevamente el lunes y mañana en nuestras reuniones. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.